Bueno, y durante este fin de semana se conocieron los tweets que tuvieron como protagonista al presidente de la Nación, Javier Milei, y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí un cruce por una resolución, ¿no?, que aumentaba, en este caso, los salarios del Poder Ejecutivo que tenía la firma de Javier Milei, y justamente al darse a conocer esto en un contexto, ¿no?, donde también vienen alegando desde el Poder Ejecutivo que no hay plata para aumentar los salarios y en relación también al ajuste que está sufriendo la población, bueno, Javier Milei le echó la culpa a Cristina Fernández de Kirchner y ella salió a contestarle por un decreto que quedó en el medio, ¿no?, de toda esta polémica. Vamos a conversar sobre este tema con Carlos Fara. Él es analista político y ya está en comunicación con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, era tarde para que Javier Milei esté tuiteando a las 12:30 porque fue una de las cosas que le recriminó, ¿no?, la expresidenta. Sí. Me parece que cada uno tiene que trabajar que quiera, mucho más el presidente de la nación. Si hay algo importante puede considerar cualquier área. No me parece que eso sea, digamos, lo fundamental. En todo caso, vamos a decir así, es un poco una Dato de idea, color. sí, una nota de color y una idea un poco antigua, ¿no? De que a esa hora no se trabaja y que estamos durmiendo. Bueno, Alberto Fernández también era bastante nocturno igual, ¿no? Dicen algunos, que Sí, incluso ha contestado tweets a un horario más tarde que ese. sí, totalmente así, hasta la madrugada. Sí, digamos, sin ir más lejos, Carlos Menem, obviamente en esa época no había redes sociales, pero todo el mundo sabía que terminaba tarde y se levantaba muy temprano. Digo, era su modo de vida durante muchísimo tiempo, ¿no? Está claro que los presidentes en Argentina mucho no pueden dormir, ¿no? Porque de un día para el otro, más en este contexto, bueno, pueden pasar muchas cosas. Totalmente así. Un presidente es presidente 24 horas. Digo, se tiene que tuitear a las 3 de la mañana porque hay algo importante. ¿Viste? Esto obviamente fue un dimes y diretes con la expresidenta, pero de todas maneras la verdad es que el presidente no tiene descanso, ¿no? Digo, tiene que estar todo el tiempo alerta ante cualquier situación, más allá de esta nota de color. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con la firma de ese decreto, no? El tema por el cual surge este cruce en redes sociales. Mira, lo que no debería haber pasado es que la Secretaría Legal y Técnica se le pasase por alto esa cuestión, ¿no? Digo, obviamente uno dice, bueno, el presidente tiene que leer lo que firma, sí, pero también es absolutamente cierto, digamos, que el presidente firma un montón de cosas en donde si le dicen, no, esto es por un aumento, que, bueno, que yo firmo y sigue de largo. No fue, digamos, obviamente la situación, no fue una situación feliz, pero para eso está, digamos, los equipos del presidente. La Secretaría Legal y Técnica, además de ver que todo cuadre legalmente y no haya ninguna cuestión fuera de lugar, también tiene que tener criterio político. Si justo en Ujú. el medio del momento en el cual Milei le pedía al Congreso que retrotraiga los aumentos de los legisladores, el presidente, digamos, auto-otorgaba un aumento, bueno, que después fue para atrás. Yo digo, me parece que eso también muestra un poco la falta de profesionalismo, cierta improvisación que a veces hay en el entorno presidencial. Bueno, pero está claro, digo, hablaron de un error, ¿no? Como vos decías, pero ¿a quién se le puede pasar, Carlos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ciertamente había dos temas. Uno, por un lado, con este aumento que también iba a corresponder, ¿no?, al presidente, al vicepresidente, a los secretarios, a los ministros, y también por otro lado con la prórroga, ¿no?, de un decreto que se había firmado en 2010 y que justamente planteaba que los salarios de ese grupo que mencioné recién sean un 5% más alto que los de las actualizaciones, ¿no?, de los otros trabajadores del Estado. Hay como dos temas en relación a eso y en el cruce, bueno, quedó allí también planteada esta confrontación, ¿no?, con Cristina Fernández. Sí, totalmente. Por un lado, digamos, lo que tiene que ver con lo administrativo, como comentábamos recién, y por el otro lado, digamos, el contexto de la discusión, ¿no? Digo, cuánto tiene que ganar el presidente.
pero, digamos, teniendo en cuenta las cosas que el presidente dice, lo que implicó claramente, digamos, una contradicción, y al final, al final del día, el presidente es el responsable, ¿no? No digo que sea el culpable en el sentido, insisto, de que cuando llega un decreto a manos del presidente pasó por un montón de lugares que chequearon un montón de cuestiones, pero el presidente, digamos, es el que lee y firma, con lo cual la responsabilidad es ineludible desde ese punto de vista, más allá del detalle. Se da también en un contexto donde se está planteando lo que puede llegar a pasar con las jubilaciones y fue un poco también lo que le recriminó el presidente a Cristina Fernández. Sí, totalmente. Está ese tema, el tema de la jubilación de Cristina, una jubilación que es legal, digamos, lo que hay que hacer es cambiar la ley. Obviamente el problema, como siempre en esas cuestiones, es el derecho adquirido, es decir, una vez que alguien tiene asignada una jubilación, vos no se la podés retrotraer, sea quien sea. Obviamente, por eso hay un montón de juicios ante el ANSES, digamos, por esa cuestión, eternamente, pero, digamos, está la cuestión política y está la cuestión ética, ¿no? Respecto de si la ex vicepresidenta tiene que cobrar semejante cantidad de dinero en la situación en la cual está la Argentina, digamos, en otra situación probablemente no sería motivo de discusión. Bueno, lo mismo que pasó con este decreto justamente, y dicen que ahora quien podría salir es justamente el secretario legal y técnico por este error, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo ves esta forma de manejarse, ¿no? que tiene el presidente Javier Milei cuando algo evidentemente no funciona como esperaba, ¿no? En la gestión de gobierno? No hay margen de error en un montón de personas que además no tienen experiencia en la gestión pública, lo cual hace que sea muy probable que ciertos mecanismos no los puedan instrumentar con la eficacia o la efectividad que uno esperaría, ¿no? En relación a la aplicación de las políticas públicas. Sí, totalmente. Llevan exactamente 3 meses en el gobierno. Los errores no son obviamente deseables, pero también es absolutamente cierto que todo el mundo, digamos, tiene un periodo de prueba en su puesto de trabajo, ¿no? Sobre todo para un trabajo de semejante responsabilidad. Me parece que, es una cosa que además pudo ser solucionada inmediatamente en cuanto se dio cuenta, fueron para atrás, o sea que, digamos, la gravedad es relativa, ¿no? Es decir, en todo caso, insisto con el tema de la improvisación, claro, no fue una falta de criterio político, obviamente, ¿no? Desde ya, digo, el que revisa los papeles no solamente tiene que cuidar que sea legal, también, digamos, había toda una cosa. Justo cuando el presidente estaba discutiendo una cosa, se auto-otorga el aumento. Bueno, digo, me parece que no tiene ningún sentido sacar al funcionario del área, en tanto y en cuanto, digamos, no haya errores reiterados, ¿no? Claro. Porque nos enteramos, no sabemos si hubo otros errores. Exacto. ¿No? Bueno, decías bien, Carlos, están cumpliendo 3 meses de la gestión de Javier Milei. El otro día hicimos un repaso, ¿no? Respecto a lo que fue sucediendo en estos primeros 3 meses de gestión. Pienso que puede llegar a pasar en los próximos 3 meses, ¿no? Teniendo en cuenta también los temas importantes que va a tener en agenda el presidente de la Nación y el otro punto que analizan los economistas, ¿qué va a pasar con la clase media, ¿no? ¿Cuánto más puede aguantar el bolsillo? Y en ese sentido, ¿cómo se puede trasladar ese descontento al clima social? ¿Qué dirías justamente de esos próximos objetivos que tiene Javier Milei? Mira, respecto al tema sectores medios, el punto es, acá estamos teniendo por ahora una crisis derivada de la inflación, que esto es, los ingresos no te alcanzan. El problema, digamos, es que la recesión se está profundizando y se va a profundizar más en los próximos 60, 90 días. Eso es coincidencia de los economistas, digamos, necesariamente iba a ser así. Eso también explica, que la recesión explica que baje la inflación. Pero el punto es que esta crisis por inflación, dentro de un par de meses, nos empieza a convertir en una crisis por desocupación. Esto es, las empresas no es que no quieran pagar los salarios, sino sencillamente ya no pueden afrontar los compromisos por el deterioro que hay en el consumo. Entonces ahí, pasás a otra situación más grave, para mi gusto, que es que si vos directamente no tenés trabajo, no tenés plata. Ahora tenés un problema de que la plata no te alcanza, pero el problema puede ser todavía mayor. Entonces me parece que en ese punto vamos a pasar por una situación muy complicada,
y eso puede, digamos, traerle un deterioro en la opinión pública del cual no es fácil salir, digamos, ¿no? Porque una vez que tienes crisis de desocupación, digamos, después es muy difícil recomponer esa cuestión prontamente. Bueno, desocupación, pobreza, seguridad, ¿no, Carlos? En relación también a estas noticias tan violentas que recibimos de Rosario, ¿qué pensás de ese punto en particular? También, ¿a qué le prestarías atención? En esta jornada también se traslada la ministra Patricia Bullrich en un momento donde incluso la discusión con los gobernadores llevó a una suerte de amenaza, ¿no?, por parte del Ejecutivo Nacional en relación a cuántos fondos iban o no a enviarles si, bueno, no había un buen diálogo o un buen consenso en relación a lo que esperaba el gobierno nacional, ¿no?, de sus distintos aliados o con quienes intentaba aliarse. Totalmente. A ver, primero te diría, el tema seguridad es claramente uno de los dos temas más importantes, además de inflación. Me parece que en el tema narcotráfico, de la mano de Patricia Bullrich, el gobierno tiene asegurado por lo menos, digamos, la iniciativa y una coordinación que parece más clara entre la provincia y la nación, lo cual, digamos, asegura un poco más la posibilidad de que haya algún éxito en esa lucha en algún momento. De hecho, ya bajaron, digo, más allá de que estos últimos días fueron terribles en términos de asesinatos casi por venganza contra el orden público, la verdad es que lo que va del año los asesinatos bajaron, ¿no? En el caso de Rosario, lo cual, digamos, esto es una historia larguísima, ¿no? Pues esto recién empieza. Pero me parece que en ese sentido el gobierno puede mostrar, digamos, yo te diría, una efectividad y una iniciativa, una actividad que por ahí en otros temas claramente se le complica. Eso por un lado. Y luego decir también que después de la reunión del viernes con los gobernadores, está claro que se selló una tregua, ¿no? Digamos, los gobernadores salieron diciendo que, bueno, que había sido una buena iniciativa, que hay que seguir hablando. Vamos a ver ahora, digamos, las expectativas no son muy optimistas, pero de todas maneras está claro que se genera otro clima. Insisto, sobre todo, y lo charlábamos el otro día, si el gobierno quiere llegar al 25 de mayo con su famoso pacto cubano. Carlos, te agradecemos el contacto y tu análisis.